Las elecciones no solo cambian autoridades, cambian prioridades, leyes, políticas públicas. Cambian la manera en la que el Estado protege o descuida tu salud, tu educación, tu seguridad, tu libertad. La construcción de una vida digna es tu derecho. Y no solo depende de ti y de tu trabajo, también depende de tu voto. Mi nombre es Katy Subirana y les doy la bienvenida al 6º episodio de Tus Derechos, Tu Voto, un podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El 29 de mayo del 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el derecho humano a un clima sano. Esto a través de su opinión consultiva OC-3225. ¿Y eso qué significa? Significa que la Corte reconoce el derecho a un clima sano como un derecho humano independiente derivado del derecho a un medio ambiente sano. El documento establece estándares vinculantes para proteger la salud humana de los efectos de la crisis climática. Esto supone que los estados deben limitar emisiones, regular empresas, realizar estudios de impacto ambiental y proteger a las personas vulnerables como las infancias y las comunidades indígenas. Además, se habilita la posibilidad de demandar al Estado y a las empresas por daños climáticos, incluso si estos daños ocurren en el extranjero. Este derecho a un clima sano deriva del derecho a un ambiente sano, derecho humano fundamental reconocido por la Organización de Naciones Unidas el año 2022, el cual garantiza vivir en un entorno limpio, seguro y sostenible para el desarrollo humano. Significa vivir en un ambiente donde se garantiza el aire puro, el agua segura, alimentos saludables, ecosistemas sanos e impone a los estados la obligación de protegerlo. Sí, es un derecho humano y nadie está hablando de él durante la campaña electoral 2026. El tema ambiental, tema de pueblos indígenas, defensores ambientales, etcétera, no son temas de interés. No es un tema que ahora está jalando la atención, no da más votos. Entonces, más bien estamos en una línea contraria a los derechos humanos, entonces esa es la respuesta inmediata, ¿no? Ella es Andrea Luque, abogada y docente PUC e investigadora del IDPUC, especialista en temas como empresas y derechos humanos, derechos de las personas defensoras de derechos humanos y medio ambiente, entre otros. Y como especialista nos ha regalado una mirada realista. El tema medioambiental, que había logrado incluirse en los debates de la campaña electoral 2021, ha sido completamente ignorado en este proceso. Como si no tuviéramos problemas ambientales, pero tenemos, y muchos. Y lo explica Ivette Sierra, periodista de Mongabay, portal especializado en investigación y periodismo medioambiental. En general tenemos problemas ambientales en todo el país, ¿no? O sea, podríamos hablar de crisis climática, de cambio climático, fenómeno del Niño, y sin prevención adecuada, sin atención adecuada, ¿no? En la Amazonía estamos viendo una agudización y una expansión de estas actividades criminales ligadas a todos estos delitos ambientales como minería ilegal, tal ilegal, narcotráfico. Aunque el narcotráfico no está dentro de delitos ambientales, pero genera deforestación, entonces lo tenemos que ver en conjunto con todo lo que pasa en los ecosistemas, ¿no? Y esto además impacta directamente a los pueblos indígenas porque viven en constante amenaza, ¿no? Esto no quiere decir que quienes vivimos en la ciudad estemos inmunes a los problemas ambientales. Recordemos, por ejemplo, que el Observatorio del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico del Perú, CEPLAN, da cuenta que nuestro país es el segundo con peor calidad de aire en América del Sur, solo por debajo de Guyana. El año pasado, exactamente el 24 de diciembre, Lima ocupó el 6º lugar como la ciudad más contaminada a nivel global, según datos del portal de monitoreo mundial de calidad de aire IQAir. Dándole la razón a este ranking, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología CENAMI lanzó el mismo día una alerta. La calidad de aire de Lima alcanzó niveles insalubres, convirtiéndose en un problema de salud pública especialmente para las infancias, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Y no es lo único que debería preocuparnos, habitantes de las urbes. Andrea Luque nos regala otros ejemplos. Pienso en medio ambiente o pienso en el tema ambiental y lo más cercano es ¿qué nos está pasando todos los veranos? Cada año la temperatura sube y eso esa creo que es la medida más directa, tangible de todas las personas. Allí es donde vemos los efectos del cambio climático.
hay desastres naturales, a veces las plantas de procesamiento de agua no se dan gran abasto, entonces gran cantidad de personas a nivel nacional que no tienen agua. En el mismo Lima, ¿no? Hay personas que compran agua, donde el agua es aún más cara de lo que nosotros pagamos a Sedapal, por ejemplo, ¿no? Entonces, 2 ejemplos clarísimos: temperatura, calor, y 2, falta de agua. Y sí, Lima ha experimentado un verano 2026 extremadamente caluroso, alcanzando picos de hasta 34.5 grados en La Molina y superando los 35 grados centígrados en distritos como Caraballo, esto durante el mes de febrero. Se han registrado olas de calor de hasta 18 días consecutivos, marcando una sensación térmica de bochorno muy alta debido al calentamiento del mar. Así, viajar en el metropolitano en hora punta no fue solo un deporte de aventura, fue exponernos al riesgo de caer desmayados ante un golpe de calor. Por otro lado, el mismo observatorio del CEPLAN da cuenta que la evaluación del desempeño ambiental del Perú, respaldada por la OCDE desde el 2016, ha subrayado la necesidad de equilibrar el progreso económico con la conservación de la riqueza natural. Y es que para alcanzar un crecimiento sostenible, dice el mismo CEPLAN, es crucial adoptar las recomendaciones orientadas a áreas como políticas públicas, financiamiento sostenible, gestión del conocimiento y colaboración multiactoral, buscando la articulación entre los diferentes niveles de gobierno, el sector privado, la sociedad civil y la academia. Y esto ha sucedido más o menos. Andrea lo explica. Mira, en el 2019 y en el 2021, el Perú avanzó en temas de defensores de derechos humanos y defensoras ambientales en específico, porque se produjeron 2 normas únicas, las primeras en la vida institucional del Perú, donde se aprobaron acciones, medidas específicas, concretas, para atender las situaciones de defensores de derechos humanos y defensores ambientales. Se le dio esta responsabilidad a una oficina específica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Dirección General de Derechos Humanos. Y claro, como te decía, se inició con 2 personas, pero luego en su mejor momento creo que llegó a tener 19. Creo que ahora ya no es el caso. Pero bueno, como todo, cuando es nuevo se empieza a conocer, hay mucha ilusión, y claro, pasados 5 o 6 años, ya el mecanismo que se llama Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos es conocido, pero ahora ya nos encontramos en una etapa siguiente, donde es que el Estado, a esa criatura, ¿no? Le faltó darle más herramientas. Entonces, a tu pregunta, ¿qué falta? Un tema institucional, otra vez, compromiso estatal, presupuesto, pero que además de todos los actores involucrados, que son 8 instituciones, 9 instituciones, y ahí está Minjus, Mininter, Minan, Mingul, MINP, Relaciones Exteriores, Minen, Minagri y de Vida, que puedan coordinar, articular, porque claro, Minjus es el rector, Minjus es el que tiene que ir, tocar la puerta y decir, bueno, mira, a ti te corresponde esto, a ti te corresponde esto. Entonces, claro, puede ser que a veces tenemos a un sector que está intentando, empujando, no digo que necesariamente sea el Minjus, ¿eh? Pero puede ser que haya uno de los sectores que está empujando y más bien el otro no responde. Y este trabajo interinstitucional del que habla Andrea ha tenido resultados limitados. Esto lo podemos ver en el informe Legislar para la Impunidad, cómo el Congreso del Perú permite el avance del crimen organizado elaborado por la organización internacional Human Rights Watch. ¿Qué tiene que ver el avance de la criminalidad con el medio ambiente? Todo. Dicho documento detalla que el Congreso ha aprobado leyes que socavan las protecciones medioambientales al fomentar la deforestación ilegal de grandes áreas a través de la denominada ley antiforestal y blindar a mineros ilegales frente a la persecución penal con la aprobación sucesiva de las extensiones del Reinfo, a pesar del daño que ha provocado la minería ilegal. Adicionalmente, un informe de la Conservación Amazónica de agosto de 2025 dio cuenta que son 9 las regiones en las que se ha detectado minería ilegal de oro en el Perú: Puno, Cusco, Huánuco, Loreto, Amazonas, Ucayali, Cajamarca, San Martín, Madre de Dios y Pasco. Los lugares más afectados son espacios sensibles como la Amazonía, no solo por la afectación ambiental, sino también por los delitos conexos que provoca, como la trata de personas, la amenaza a defensores y defensoras ambientales, los homicidios, entre otros. Según la Defensoría del Pueblo, entre el 2020 y 2023, casi la mitad de ataques contra defensores y defensoras ambientales y líderes indígenas estuvieron relacionados con la minería ilegal.
Es triste reconocer que el Congreso saliente ha atentado impunemente contra el medio ambiente, pero es más lamentable ver que los aspirantes a ser nuestros futuros gobernantes no dan impresión de querer hacer mejor las cosas. Por ejemplo, lo que nos cuenta Ivette. Acabo de estar en dos presentaciones en las que se hablan de propuestas, planes de gobierno organizados por la sociedad, por instituciones, organizaciones de la sociedad civil, en las que invitan a los candidatos y la asistencia es mínima, ¿no? La que te mencionaba de la minería ilegal, solo asistieron 9 representantes de los 36, y en un diálogo en la que abordaban el tema, o sea, proponían hablar del tema de Amazonía, justicia ambiental y áreas naturales protegidas. Y solo asistieron 5 candidatos, ¿no? La convocatoria era para candidatos a senadores y solamente asistieron 5. Eso es un signo, ¿no? Una manifestación del interés real que hay en estos temas. Frente a este desinterés, si queremos hablar de un gobierno responsable con el medio ambiente, ¿podemos establecer algunos mínimos no negociables de gobernabilidad? Le hice esta pregunta a Ivette y aquí va la respuesta. Creo que una de las cosas clave y de las que casi no se menciona en planes de gobierno, la derogación de las leyes pro crimen, ¿no? Creo que es clave porque fiscales cuestionan estos cambios en la legislación que les impiden muchas veces realizar sus actividades. Sabemos que el crimen organizado está tomando todos estos espacios en los que está la minería, el narcotráfico, la tal. Entonces, seguir promoviendo leyes que favorezcan de alguna forma o que permitan que la criminalidad organizada, el crimen organizado tenga ventanas para continuar es crítico, ¿no? Entonces, la derogación de las leyes procrimen que favorecen a las diversas industrias ilegales es un consenso. Y otro tema que los gobiernos no pueden, no quieren o no saben afrontar es el de la minería ilegal. El tema de la minería ilegal está avanzando a pasos agigantados y, como te decía, no solamente hablamos de la actividad en campo, en ríos, en territorios, sino estamos hablando de todo el sistema que rodea, ¿no? Desde los insumos que llegan para realizar estas actividades, cómo se permite el ingreso de estos insumos, gasolina, mercurio, en fin, cómo sale el oro de las zonas de extracción y cómo se lava el oro por distintos caminos. O sea, hay muchas formas en las que se termina lavando este oro y varias rutas de salida, ¿no? Y todo esto, cómo se financian, ¿no? Vemos zonas donde grandes maquinarias realizando esta actividad, viene la interdicción, se destruyen, a la semana están nuevamente, entonces hay un financiamiento alrededor de esto. Entonces creo que un abordaje integral es urgente, ¿no? El tema medioambiental contempla, por supuesto, múltiples aristas. Sin embargo, no podemos acabar este episodio sin mencionar que entre 2012 y 2024, al menos 62 defensores ambientales han sido asesinados en nuestro país. La mayoría pertenecían a pueblos indígenas que enfrentan la minería ilegal, la tala y el narcotráfico en sus territorios. Les quitaron la vida y muchos de ellos aún no encuentran justicia. Pero sus demandas y sus luchas siguen vigentes, pendientes, presentes y protagónicas en sus territorios, en su gente y en cada persona que asume la defensa del medio ambiente. Para seguir de cerca la situación de las y los defensores medioambientales, las amenazas a las que se exponen y los alcances de su lucha, les recomendamos visitar el portal actualidadambiental.p/defensores ambientales. El propósito de este podcast es abordar distintos ángulos del proceso electoral. Hoy, de espaldas al medio ambiente. Seguiremos la conversación a lo largo de esta temporada. Mi nombre es Katy Subirana y nos escuchamos en el próximo episodio de Tus Derechos, Tu Voto, un podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.